En este video vamos a tratar de agarrar todos estos conceptos un poco abstractos que estábamos viendo e introducirlo a algo de la vida diaria. ¿Qué sería esto? El capacitor. ¿Por qué te digo que es de todos los días? Porque ya sea el celular que tenés en la mano o la computadora que estás usando para ver este video está repleta de capacitores. Es más, tu cuerpo está lleno de capacitores también. Debido a que las células se comunican a través de impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos provienen de efectos capacitivos que se producen en la membrana de la misma. Lo cual lo convierte en un elemento bastante interesante de estudiar. Antes de ver qué es lo que es un capacitor, definamos dos conceptos previos. Esto va a ser el conductor y el aislante. El conductor lo vamos a definir como aquel material al cual, si yo le aplico una diferencia de potencial, permite el libre movimiento de los electrones dentro del mismo. Caso contrario es el aislante. El aislante yo le pongo una diferencia de potencial y este no va a permitir el movimiento de los electrones. Entonces bien, la definición más simple que tenemos de un capacitor es el de dos placas paralelas, conductoras, separadas por un aislante. Con lo que el funcionamiento del mismo va a ser el siguiente. Voy a realizar un trabajo sobre electrones para llevarlo a una de las placas. Esta carga negativa que va a aparecer en la placa me va a inducir una carga positiva y de igual valor en la otra placa. De esta forma, la carga neta sobre el capacitor va a terminar dando cero. Pero bien, voy a haber obtenido una diferencia de potencial entre ambas placas. Y te preguntarás, ¿cuál es el beneficio de esto? Bueno, el trabajo que yo hice para mover todas esas cargas se queda almacenado en el capacitor. Con lo cual, yo lo puedo descargar y utilizar esta energía y queda almacenado en el capacitor en forma de campo eléctrico o de energía potencial eléctrica. Esto hace que en el momento en que yo necesite esta energía, la puedo descargar y reutilizarla. Esto sería, por ejemplo, el caso de un flash, el cual, ante la descarga rápida de un capacitor, produce este destello de luz. Viendo lo interesante que es este aparato, acompáñame al pizarrón para ver cómo se dibuja, cómo se calcula y lo vemos en un ejemplo para que te saques el miedo sobre el mismo. Vamos a tener nuestro capacitor de placas paralelas, ambas separadas a una distancia d por un aislante, y vamos a tener una placa con una carga Q negativa y una carga Q positiva. Esto en un circuito se puede dibujar de la siguiente manera, como la diferencia de potencial que teníamos en A y en B y las placas paralelas. Un dato importante sobre dos placas paralelas cargadas es que el campo eléctrico en el medio de las mismas va a ser un campo eléctrico uniforme, o sea que a distintos puntos que yo me mueva de la placa no va a cambiar. Ten en cuenta que la diferencia de potencial al cual está sometido el capacitor es proporcional a la carga del mismo, con lo cual aparece la constante del capacitor que se llama capacitancia, la cual se define como la carga dividido la diferencia de potencial. Como habíamos dicho, la diferencia de potencial es proporcional a la carga, con lo cual esto no depende de la carga, sino que simplemente depende de la geometría del capacitor. Es más, te invito a que demuestres la capacitancia que tiene un capacitor de placas paralelas y vas a ver que solamente depende de la geometría del capacitor y no de la carga. Esta constante lo que nos está hablando es de la capacidad de nuestro aparato de a una cierta diferencia de potencial almacenar una carga Q. Y esta se define con las unidades de Farad. Unidades típicas de capacitancia están en el orden del microfaradio. Otra cosa importante es el cálculo de energía almacenada, la cual se va a dar como un medio de Q por la diferencia de potencial. Esto medido en joules es igual al trabajo que yo hice de llevar las cargas a una de las caras del capacitor. Entonces bien, ya estamos listos para ver cómo sería esto en un ejercicio. El ejercicio nos plantea lo siguiente: un capacitor sometido a una diferencia de potencial con una capacidad de 0,9 microfaradios y la diferencia de potencial es de 6 volts. Y nos pregunta qué carga va a tener el capacitor y qué energía almacenada al mismo vamos a tener. Entonces planteemos con las ecuaciones que ya conocemos este ejercicio. Fíjate que la carga ya la podríamos despejar de la primera ecuación diciendo que va a ser la capacitancia por la diferencia de potencial. Entonces veamos esto. Vamos a tener que la carga, como dijimos, la capacitancia por la diferencia de potencial, lo cual va a ser 0,9 microfaradios por 6 volts, lo cual nos da un resultado de 5,4 microcoulomb. Y por otro lado, para calcular la energía almacenada en el capacitor, simplemente es aplicar esta ecuación. Fíjate que vamos a tener un medio de Q por V a B, lo cual, si no te has olvidado, Q por la diferencia de potencial nos va a dar en unidades de Joule, y esto es simplemente reemplazar, lo cual nos termina dando que la energía almacenada es de 1,62 por 10 a la menos 5 joules. Recuerda además que esta energía es la misma que se gasta para llevar las cargas a una de las placas. Es importante tener en cuenta además que el valor de la carga esta es en módulo y representa cualquiera de las cargas totales que tengamos en cualquiera de las dos placas.
Entonces bien, ya estamos listos para calcular capacitores. En el próximo video vamos a hablar de algo que se llama dieléctrico y vamos a ver qué ventajas obtenemos si en vez de un aislante entre las placas del capacitor ponemos esto que llamamos dieléctrico. Nos vemos en el próximo video y no te canses que queda un montón por ver. ¡Chu chu!